Capítulo 7. La sabiduría de Dios. Con sabiduría afirmó el Señor la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. Proverbios 3. 19. Dios hizo la tierra con su poder, y la preserva con su sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó los cielos. Jeremías 20. 12. Al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Romanos 16. 27. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Job 12. 13. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Efesios 1. 8. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3. 10. Usted notará que el idioma español ha tenido éxito en crear nuevas palabras uniendo una palabra con otra. Por ejemplo, tomamos la palabra ciencia, que significa conocimiento, y la unimos a la palabra omni, que significa todo, para crear omnisciencia. Tomamos la palabra potente y la unimos a la palabra omni para crear omnipotente. Pero cuando se trata de la palabra sabiduría, los creadores de palabras no se pusieron de acuerdo para formar una palabra tal. No tenemos una palabra tal como omnisabiduría. El diccionario Webster tiene alrededor de 250.000 palabras, sin embargo. Cuando queremos una palabra tenemos que formarla. Así que yo no voy a crear una palabra nueva, sino que simplemente diré que Dios es sabio. Y si Dios es infinito, entonces Dios es infinitamente sabio. Se nos dice en Proverbios 3. 19 y Jeremías 10. 12 que el Señor fundó la tierra. Y afirmó los cielos con poder, sabiduría, e inteligencia. Esos son dos de muchos versículos de la Biblia que nos hablan de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es algo que debe ser tomado por fe. Anselmo nos dice, como mencioné antes, que no razonamos para creer, sino que razonamos porque ya creemos. Si tengo que razonar para entrar a la fe, luego razonando puedo volver a salir. Pero la fe es un órgano de conocimiento, si yo conozco algo por fe, lo razonaré. Por esta razón no intentaré probar la sabiduría de Dios. Si yo tratara de probar que Dios es sabio, el alma llena de amargura no lo creería. Sin importar cuán completas y convincentes fueran las pruebas que pudiera brindar. Y el corazón devoto ya sabe que Dios es sabio y no necesita que se le pruebe. De modo que no intentaré probar nada. Sino que sencillamente comenzaré con la afirmación de que Dios es sabio. Nosotros, además, no deberíamos pedirle a Dios que pruebe su sabiduría. Creemos que Dios es sabio porque Dios es Dios. Cualquier demanda de pruebas que pudiéramos hacerle a Dios sería una afrenta a la perfección de su deidad. Si usted se acercara a mí después de un servicio y me pidiera alguna prueba de algo que yo dije, no me ofendería, porque solamente soy un hombre y puedo cometer errores. Pero si le pedimos pruebas a Dios, afrentamos la majestad que está en los cielos. Y menospreciar a Dios es la suprema degradación. Es necesario para nuestra humanidad que concedamos a Dios al menos dos cosas: sabiduría y bondad. El Dios que se sienta en lo alto, que hizo los cielos y la tierra, tiene que ser sabio. O si no, usted ni yo no podemos estar seguros de nada, tiene que ser bueno. O la tierra sería un infierno y el cielo, un infierno, y el infierno, un cielo. Tenemos que dar por sentadas la bondad y la sabiduría de Dios. O no tenemos lugar a donde ir, ni roca a donde afirmarnos. Ni manera de tener ningún pensamiento, o razonamiento o creencia. Debemos creer en la bondad y en la sabiduría de Dios. O traicionamos eso que está en nosotros que nos diferencia de las bestias. La imagen del propio Dios. De modo que comenzamos con la hipótesis, no una conjetura. Ni una esperanza, sino un conocimiento, de que Dios es sabio. Pero alguien preguntará: si Dios es bueno y sabio, ¿cómo explica la polio,
los campos de prisioneros, las ejecuciones en masa, las guerras y todos los demás males que están en el mundo. Muchas personas se hacen en un lecho de sufrimiento, o andan con una sola pierna. O son sordos o ciegos. ¿Y si Dios es bueno y sabio?, dice el crítico. ¿Quisiera usted explicar cómo es posible esto? Permítame responder con una alegoría. Digamos que un hombre es muy sabio y no solo sabio, sino rico al punto de tener todo el dinero del mundo. Y digamos que decide construir el más hermoso palacio que se haya construido en el mundo. Así que en un país pequeño, digamos de Europa, reúne a los mejores artistas y arquitectos. Los mejores diseñadores que puedan hallarse. Rebusca en todas las naciones del mundo y compra los mejores cerebros y los mejores talentos del mundo, y los lleva allí. Luego dice: tengo miles de millones de dólares para poner a su disposición. El dinero no es inconveniente. Quiero el edificio más hermoso de todo el mundo. Quiero que los pisos sean de oro, quiero paredes de jaspe. Y el mobiliario de mármol esculpido. Quiero que esté cubierto de diamantes y rubíes. Quiero que sea el epítome de todo lo que es hermoso, de todo lo que es refinado. De todo lo que el genio puede crear. Cuando esté terminado. Quiero que no se hable de otra cosa más que de eso en todo el mundo. Quiero que todos en todas partes, desde Broadway hasta Piccadilly Circus, hasta las selvas de África y Borneo, hablen de ese palacio. Ahora vayan a trabajar y denme lo mejor de ustedes. Y, uniendo su sabiduría y su genio, ellos construyeron la más hermosa de las edificaciones. Un edificio que hace que el Taj Mahal parezca un granero. Este palacio excedía toda belleza posible. Bien, entonces, supongamos que, después de un año o algo así, la fortuna política cambia y un ejército conquistador entra y domina ese pequeño país. Los soldados entran y toman el control del palacio, grandes y rudos soldados bárbaros con borceguíes. No les importa la belleza, ni el arte, ni los diamantes ni el oro. Supongamos que hacen establos para sus caballos en el palacio, escupen en el piso. Y arrojan latas de cerveza por todo el palacio y lo convierten en una pocilga. Finalmente el hermoso palacio está lleno de suciedad. Viejos andrajos e inmundicia de toda clase, el dueño y los artistas que lo construyeron huyeron. Y se exiliaron. Mientras los pies de los bárbaros hollan el pequeño país. Un transeúnte le susurra a otro: allí está el gran palacio. La mayor concentración de belleza universal conocida en el mundo. Y la otra persona dice: vaya, a mí no me lo parece. Ni huele como tal. Es una pocilga. ¿Cómo puedes decir que es hermoso? Solo espera un poco, responde el primer transeúnte. Ha habido una guerra y este es un país ocupado. Los avatares de la guerra volverán a cambiar y el opresor será expulsado. Y supongamos que estos hombres bestiales y brutales son expulsados. Entonces el hombre rico regresa desde un refugio muy lejano y dice a los artistas, arquitectos y escultores: empecemos a trabajar y limpiemos todo esto. Comenzaremos desde abajo y trabajaremos hasta la cima. Y volveremos a poner todo esto en condiciones. Tras más o menos un año de trabajo, el palacio se yergue una vez más, brillando al sol del mediodía. El epítome de toda belleza y la esencia de todo lo que el hombre posiblemente puede hacer. Y una vez más, todo el mundo, periódicos y reporteros de televisión y radio hablan de eso. Se lo ve una vez más como la cosa más hermosa del mundo. Hubo una vez alguien llamado Dios. Dios el Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Él soltó su poderosa sabiduría para hacer al hombre. Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1. 26. Luego hizo un jardín al este en Edén y puso al hombre en él. Él dijo al hombre: le haré ayuda idónea para él, Génesis 2. 18. Hizo dormir al hombre y tomó una costilla de su costado e hizo una mujer y dijo: esta será tu compañera,
tu esposa. Y él la llamó Eva. Luego entró Satanás al jardín y serpenteó entre las ramas del árbol de la vida. Comenzó a susurrar insinuaciones contra Dios. Y entonces los avatares de la guerra moral cambiaron. Satanás tomó el control y el hombre pecó, traicionando a Dios que lo había creado. El que era el más hermoso de todos los jardines y el más hermoso de todos los mundos. Habitado por la más brillante de todas las criaturas, hecha a imagen de Dios. Ahora se transformó en una pocilga y se hundió en las tinieblas. Y así el crítico camina como el transeúnte junto al palacio. Y dice: ¿me estás diciendo que un Dios sabio hizo esta pocilga? Pero yo digo: solo espera un minuto. Dios en su gran sabiduría y su trato providencial con este mundo ha permitido que lo ocupen soldados extranjeros. Y este epítome de toda belleza, esta esfera voladora llamada Tierra. Este glorioso hogar de la criatura hecha a imagen de Dios, ahora está bajo una nube. Una sombra. Se nos dice en Romanos 8. 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. El sabio plan de Dios se llevará a cabo. Pero Dios en su sabiduría ha permitido, por un poco de tiempo, esta ocupación foránea. El mundo en que vivimos, con sus ciclones, tornados, tempestades, maremotos y otras fuerzas de destrucción, está bajo ocupación. Los soldados del diablo marchan por todos lados con sus borceguíes. Su ignorancia y su falta de valoración agarran la belleza de Dios y la destruyen. El estado de Pensilvania, donde yo nací, tiene colinas ondulantes, arroyos intermitentes, cascadas, praderas, y hermosos bosques. Si usted ha conducido a través de él, sabe lo hermoso que es. Cerca del lugar donde yo vivía cuando era niño. Hombres amantes del dinero han hecho lo que ellos llaman explotación a cielo abierto. En vez de cavar en la colina para sacar el carbón, desmontan la cima y obtienen el carbón desde arriba. Y el resultado es como si la naturaleza estuviera llorando. Como si el mundo entero fuera un cementerio. He visto miles de acres de bonitas colinas, verdes y hermosas, que conocí de niño, que se hallan heridas y sangrando. Han usado las excavadoras, las roturadoras y otros instrumentos para desgarrar la naturaleza. Solo para poder tener una piscina más grande y un gran yate. Pero ¿usted cree que el Dios Todopoderoso se ha rendido y se ha ido para siempre? No. Dios dice: estoy conduciendo la creación. Aunque esté gimiendo bajo el arado y la excavadora, bajo el pie del enemigo. Y uno de estos días el gran Dios Todopoderoso va a enviar a su Hijo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Primera de Tesalonicenses 4. 16 al 17. Seremos cambiados, resucitados, glorificados y hechos a la imagen de Dios. Él va a limpiar la casa por aquí, y habrá paz desde el río hasta lo último de la tierra. Donde está el dragón, habrá rosas en flor, y el fruto del paraíso. Entonces comprenderemos que Dios era sabio. Pero tendremos que ser pacientes y andar con Dios por un tiempo. Porque estamos bajo ocupación. La sabiduría definida. ¿Qué es sabiduría? Es la capacidad de obtener los fines más perfectos por los medios más perfectos. Tanto los medios como los fines tienen que ser dignos de Dios. La sabiduría es la capacidad de ver el final desde el principio. De ver todo en la relación apropiada y en la perspectiva completa. Es juzgar en vista de los fines últimos y supremos. Y trabajar hacia esos fines con impecable precisión.
El Dios Todopoderoso debe ser impecablemente preciso. Dios no balbucea. Los británicos solían decir de sí mismos: nosotros nos las arreglamos. Queriendo decir que de algún modo lo solucionan, tocando de oído. Esperando lo mejor y sacando ventaja de las situaciones. Lo han hecho bien durante los últimos 1000 años. Esa es la manera en que nosotros tenemos que hacerlo, pero Dios nunca obra así. Si Dios obrara de esa manera probaría que no sabía nada más que nosotros acerca de las cosas. Pero Dios obra con impecable precisión porque Dios ve el fin desde el principio. Y nunca necesita retroceder. ¿Notó alguna vez que, nuestro Señor Jesucristo, cuando caminaba en la tierra, nunca pidió perdón? Él nunca se levantó a la mañana y dijo: perdonen, muchachos. Ayer cuando estaba hablando me confundí y dije esto. Pero no era lo que quería decir. Jamás. Porque Él era la sabiduría divinamente encarnada en la voz de un hombre. Y cuando hablaba, lo decía bien la primera vez. Nunca tuvo que pedir perdón. Yo he tenido que levantarme y explicarme a mí mismo algunas veces. Incluso en algunas ocasiones he tenido que levantarme públicamente y decirles a las personas que me había puesto en ridículo. Soy solo un hombre, como usted sabe. Pero Jesucristo ni siquiera una vez dijo: perdón. Pero ayer dije algo equivocado, no quise dejarles esa impresión. Siempre lo dijo bien. Porque Él era Dios. Él nunca pidió perdón, nunca tuvo que aclarar nada. Decía: esto es así, y ellos lo tomaban o lo dejaban. Y si no lo tomaban, Él les decía algo más. Pero nunca se retractó de nada de lo que dijo, porque Él es Dios. La sabiduría de la Biblia es diferente de la sabiduría de la tierra. En que la sabiduría bíblica tiene una connotación moral. Es elevada y santa. Llena de amor y pureza. La idea de astucia nunca se halla en la Escritura excepto cuando se la atribuye a Satanás. O a los hombres malos. Pero la sabiduría, cuando es atribuida a Dios, a los hombres buenos, o a los ángeles, siempre significa la capacidad de situarse en un nivel elevado, puro y bondadoso. Nunca hay nada de astucia en ella. La sabiduría de Dios es infinita. Ya que Dios es sabio, tiene que ser completamente sabio. Él no puede ser un poquito sabio. Si yo pensara que Dios es solamente un poquito sabio, o incluso un 90% sabio, no podría dormir esta noche. Si escuchara las noticias de las 10 en punto y oyera lo que están haciendo en el Congo y en Laos. Si oyera que los soldados enemigos han penetrado las líneas, si supiera esas cosas y creyera que Dios solo tiene razón en parte, no podría dormir. Me preocuparía hasta entrar en estado de choque. Pero yo creo que Dios es infinitamente sabio, absolutamente prudente. Con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Proverbios 3.19. No tenemos que preocuparnos al respecto, porque Dios es sabio. Infinitamente sabio. La sabiduría de Dios es vista en su creación y en su redención. En que Dios ha planeado el supremo bien para el mayor número por el mayor tiempo. Detesto la palabra oportunista. No detesto personas. Detesto cosas. No detesto a un predicador servil, indigno y oportunista. No podría detestarlo y ser cristiano. Pero detesto la forma servil, despreciable y falsa en que vive. Y no me gusta el oportunismo. Porque es una actitud que no piensa en el año próximo. Ni muchos menos en la eternidad, solo le importa la próxima vez. La próxima vez que envíen un informe al cuartel. O la próxima vez que sean llamados a otro lugar. Los oportunistas trabajan solo para el ahora. Dios, por su parte, siempre piensa en el mayor bien, para el mayor número, por el mayor tiempo. Dios siempre piensa en términos de eternidad. Cuando Dios planea bendecir a un hombre, toma en su mano a esa criatura pobre, pequeña y maldecida por el tiempo, y dice: Hijo mío, soplo eternidad e inmortalidad en ti, te permito compartir mi infinitud.
Si usted realmente supiera cuánto tiempo tendrá el privilegio de vivir y estar con Dios, se regocijaría. El Dios Todopoderoso ha planeado que usted no solo disfrute de él ahora, sino por todas las eternidades venideras. Y es para el mayor número y el sumo bien. A veces las iglesias y los consejos directivos de gobierno hacen cosas para obtener un poco más de dinero o algunos miembros más, pero no por el mayor bien de las personas. Todas las iglesias deberían ser conducidas para el sumo bien del mayor número de personas. Aunque parezcan fracasar. Esa es la manera en que Dios planeó las cosas. La sabiduría de Dios revelada. Mientras consideramos dónde es revelada la sabiduría de Dios. Recuerde la alegoría del hermoso palacio. Recuerde que puede ser cuestionada por hombres incrédulos. Ellos caminarán por el hermoso palacio, que ahora es una pocilga, y dirán: usted no puede probarme que el Dios que hizo esto es sabio y bueno, hay demasiado dolor, crimen, pecado y suciedad. Repito. El Dios Todopoderoso está rigiendo su mundo, vendrá el día en que Dios quitará una nube de este mundo y se reunirán admirados de todas partes y dirán cuán maravilloso es Dios. Señor. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 4. 11, 5. 9 al 12. Y seremos admirados y Dios será admirado en nosotros. Observe que cuando Dios realiza sus obras más terribles y majestuosas, siempre lo hace en la oscuridad. En la creación, puede usted recordar que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1. 1 al 3. Allí en la oscuridad, Dios estaba haciendo cosas maravillosas, magníficas, terribles, gloriosas, como si dijera: no quiero que ni siquiera los ángeles, serafines o arcángeles vean lo que estoy haciendo. Y cuando Dios se encarnó en su Hijo, lo trajo al mundo como un hombre, no lo envió desde el cielo brillando como un meteoro para dejar atónito al mundo. Él lo formó en la dulce oscuridad del vientre de una virgen, no visto por ojos mortales. Los huesos fueron formados en el vientre de la que estaba encinta. Fue como si Dios dijera: en mi infinita sabiduría, estoy encarnando mi palabra eterna en la forma de un hombre, y nadie verá mi misterio. Y nunca lo vieron. Y cuando fue clavado en la cruz, colgado allí en agonía por usted y por mí, las tinieblas cubrieron la tierra. Como una nube sobre él, como si Dios estuviera diciendo: no pueden verlo, ni siquiera los dejaré verlo morir. Estoy haciendo mis maravillas de la expiación en la oscuridad. Y cuando se realizó la expiación y él dijo: consumado es, Juan 10. 30. Dios levantó la noche y ellos lo bajaron y lo pusieron en la tumba. Y cuando vinieron a verlo resucitar, él ya había resucitado. Vinieron mucho antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro. Pero él no estaba allí, había resucitado. Cada cosa magnífica que Dios ha hecho, la ha hecho en el silencio y la oscuridad porque su sabiduría es tal que ningún hombre podría comprenderla en manera alguna. En la redención Cristo fue crucificado. Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 Corintios 1. 24, 2. 7.
En la salvación, Dios requiere que nos arrepintamos y creamos. Esto es hecho por el sabio consejo de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios 1. 21. Y en la consumación, también vemos la sabiduría de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, Efesios 3. 10. De modo que en todo esto, la absoluta sabiduría de Dios es revelada. El quid de la cuestión de su vida se halla aquí. No importa si usted conoce o no esta pequeña brizna de teología sistemática, ese no es el punto. El punto es que debe o ser la sabiduría de Dios o la suya. Es a la manera de Dios o a la suya. Todo aquello, para lo cual usted y yo hemos vivido. Hemos esperado o soñado en lo profundo de nuestro corazón. Depende de si usted va a aceptar o no la suprema sabiduría del Dios Trino, como está revelada en las Escrituras y en su obra providencial en la humanidad. O va a ir por su propio camino. La definición de pecado más completa que conozco es la que se da en Isaías 53. 6. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino. NV. Apartarse por el propio camino es la esencia del pecado. Yo me aparto por mi propio camino porque creo que es más sabio que el camino de Dios. Dios podría decirle a algún empresario: da el diezmo de tu ingreso este año. El empresario puede decir: oh Dios, yo no puedo hacer eso. Dios dice: da el diezmo, hijo. Y él dice: no puedo hacerlo, porque si lo hago, no podré pagar los impuestos. Dios dice: da el diezmo, hijo. Pero él todavía le responde: no puedo hacerlo, Dios. Y no lo hace. Y al año siguiente, él no prospera tanto y su negocio decae. ¿Por qué? Porque él no está obedeciendo a Dios. La jovencita de ojos ingenuos mira a ese individuo grande a quien ama y a quien quiere tanto. Pero él es un pecador y no tiene intención de ser otra cosa más que un pecador. Mientras que ella es una cristiana nacida de nuevo. Así que ella cae de rodillas ante Dios y llora. Oh, Dios. ¿Qué voy a hacer? La voz en su interior le dice: tú sabes lo que debes hacer. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6. 14. Pero ella se pone de pie de un salto y dice: no, Dios. No puedo pagar ese precio, es demasiado. Así que se compromete, toma su propia sabiduría en vez de la sabiduría de Dios y se casa con el individuo. Después él se rehúsa absolutamente a ir a la iglesia. Y desde ese momento en adelante hace de la vida de ella un infierno. 5 años y 2 o 3 hijos después, su esposo la ha dejado. Ella viene a su pastor con un corazón quebrantado y dice: pastor, ¿qué puedo hacer? Por ser un pastor decoroso, y por no querer herir los sentimientos de ella. Él no le recuerda la vez en que la sabiduría de Dios le dijo: no te cases con él. Y ella dijo: yo sé más que tú, Dios. Ese es el quid de la cuestión de nuestra vida. Esta es la diferencia entre avivamiento y una iglesia muerta. Esta es la diferencia entre una vida llena del Espíritu Santo y una vida llena del ego. ¿Quién la está dirigiendo? ¿Quién es el jefe? La sabiduría de quien está prevaleciendo. ¿La sabiduría de Dios o la sabiduría del hombre? En todos los tratos providenciales de Dios conmigo, yo debo tomar posición y decidir que la manera de Dios es la correcta. Cuando las cosas parecen andar mal para mí, en vez de creer que andan mal, creo que andan bien. Tomo por fe Romanos 8. 28.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo tengo que decidir si voy a ir por mi camino o voy a confiar ciegamente en la sabiduría de Dios. Si confío ciegamente en la sabiduría de Dios, Él promete: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, y no los desampararé. Isaías 42. 16. Dios me conducirá hasta el fin y me probará, y saldré como oro. Job 23. 10. Y Dios me introducirá a un rico lugar y me enriquecerá con tesoros del cielo que nunca mueren. Pero si un hombre prefiere su propio camino, el Señor lo dejará que siga su propio camino. Tenemos que decidir como cristianos si insistiremos en nuestros planes y ambiciones, o si tomaremos el camino de Dios. Si insistimos en nuestros planes y ambiciones, ponemos en peligro todo lo que tenemos. Porque carecemos de la sabiduría para saber cómo hacerlo. No se atreva usted a manejar su vida. En una ocasión subí a un vuelo que salía de Nueva York y al despegar estaba terriblemente ventoso. Un hombre sentado a mi lado había volado mucho, pero no le gustaba la turbulencia. Bueno, dije yo, cuando sobrevolemos la ciudad y ganemos altitud, se estabilizará. Y así fue. Pero cuando estábamos en esa turbulencia, no salté de mi asiento y corrí a la cabina y les dije a los pilotos: bueno, escuchen muchachos, déjenme tomar el mando. ¿Sabe lo que hubiera ocurrido si yo hubiese tomado el mando? Habríamos caído en picada en Times Square. No tomé el mando, dejé que los pilotos tuvieran el control. No me preocupa una pequeña turbulencia cuando aterrizamos o despegamos. Pero cuando estamos volando a 17.000 pies y se enciende la señal de ajuste su cinturón, me digo: oh, ¿qué ocurre ahora? Pero siempre he mantenido la calma. Y nunca he ido adelante a la cabina a decir: ahora, ustedes dos, salgan de allí. Nunca. Y sin embargo, le estamos haciendo eso a Dios todo el tiempo. Vamos a la iglesia y oramos para entregar nuestro corazón al Señor, firmamos una tarjeta y estamos convertidos, nos unimos a la iglesia y nos bautizamos. Pero luego las cosas se ponen turbulentas y corremos y decimos: Señor, déjame manejar esto. Es por eso que estamos tan confundidos en nuestra vida cristiana. No estamos listos para dejar que Dios maneje nuestro mundo por nosotros, que maneje nuestra familia, nuestros negocios, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestro todo. El sabio Dios siempre piensa en el sumo bien de usted, por el mayor tiempo. Él siempre hace lo que hace con impecable precisión, viendo el fin desde el principio, sin cometer errores jamás y sin pedirle a usted nada que no pueda hacer o que no tenga. Él nunca hace demandas injustas, porque sabe que usted es carne y lo trata con un corazón compasivo. Cuando le ordena algo, siempre le da el poder para obedecer esa orden. Usted puede confiar en esta clase de Dios. La dificultad con nosotros es que no confiamos en Dios. Y por eso estamos en el aprieto en que estamos. ¿Va usted a entregarle todo al infinito amor? Una vez oí a un gran predicador hablar de un hombre cuyo negocio había fracasado y otra persona había comprado su parte. Así que el viernes lo compraron y el lunes él estaba sentado en el escritorio ejecutivo. Y el hombre que lo había comprado, vino y dijo: ¿Quién es usted? Él respondió: soy el individuo que era propietario de este negocio. Sí, usted era el propietario. Dijo el nuevo propietario, pero lo llevó a la ruina y yo lo he tomado. Luego lo echó fuera de allí y tomó el mando. Cuando Dios toma el mando de una vida humana en bancarrota, dice:
Tú estás endeudado hasta las orejas. Yo tomaré el mando. Yo pagaré tu fianza. Yo pagaré tus deudas, yo lo arreglaré. Pero yo manejaré tu negocio. Entonces, después de ser bendecidos el domingo por la noche, el lunes por la mañana estamos otra vez en el escritorio. Y el Espíritu Santo nos dice: creí que anoche en oración habías salido de esa silla. Sal de ahí, déjame manejarlo. Dios quiere dirigir su negocio, su hogar, su esposa, su esposo, sus hijos, su escuela y todo. Él quiere hacerlo, y lo hará. 3 clases de personas. La congregación promedio se divide en 3 clases de personas. Los no bendecidos, los no comprometidos y los comprometidos. Los no bendecidos son aquellos que no creen en la sabiduría de Dios lo bastante como para confiar en que Él dirija sus vidas. Nunca se han entregado a Jesucristo, porque saben que significa un compromiso que ellos no están dispuestos a asumir. Pueden creer en Dios, pueden creer que Jesús murió en la cruz por sus pecados, pero no están listos para rendirse y permitir que Dios gobierne su mundo. Están fuera del redil, no nacidos de nuevo, no bendecidos. Luego están los no comprometidos. No son rebeldes contra Dios, ellos aceptaron a Cristo, como decimos, y tuvieron alguna clase de experiencia espiritual. Pero nunca han estado dispuestos a entregarle el mando de su vida. No están dispuestos a decirle a Dios: Señor, gobierna tú mi vida desde ahora en adelante. Están tendidos en el medio. Son los que suben y bajan espiritualmente. En el sur, tales personas pasan al altar cada vez que va un nuevo evangelista. Por allí tienen una especie de chiste irónico acerca de eso. Se dice de tal hombre: la única manera de que llegue al cielo es que alguien le golpee la cabeza con una hacha. Justo después de convertirse, él está seguro de reincidir, porque no se compromete. Logra la conversión siempre que el evangelista pasa por allí, lo cual es 2 o 3 veces al año. Luego, en el entretiempo, reincide. Por supuesto. En el norte hemos tenido una mejor enseñanza bíblica, así que no hacemos eso. El no comprometido dice: soy salvo y eso es todo. Creo que soy salvo y soy guardado. Tienen todas las respuestas, pero son no comprometidos y están deprimidos. Muchos estudiantes no están comprometidos con su educación. Juegan todo el tiempo en la escuela y obtienen en calificaciones bastante buenas preparándose intensivamente para los exámenes. Y hay cristianos que juegan en su camino por la vida, envejeciendo mientras juegan al cristianismo. Luego están los comprometidos. Se han comprometido para siempre con la sabiduría de Dios. Están satisfechos con que Dios obre y que su sabiduría los gobierne desde ahora en adelante. No interferirán ni dejarán que su mente se entrometa. Comienzan a brillar como el sol. Usted siempre puede reconocerlos. Hace una generación, en el Jack College un hombre me dijo: ¿sabe? Hay algunos estudiantes que vienen aquí que son diferentes. Parecen tener algo. El resto de nosotros solo somos buenos tipos. Pero estos pocos parecen tener algo. Usted siempre lo puede decir. Y usted puede. Ellos son los comprometidos. Los que han ido a Dios y en efecto han dicho: Padre mío, desde este momento en adelante gobierna mi vida. Manéjala tú, no voy a interferir. No me voy a quejar si es difícil, no me voy a desanimar si parece fallar. Ni me voy a apropiar del crédito si parece tener éxito. Tuya sea la gloria. Tuyo sea el honor. Me comprometo, Señor, con tu eterna sabiduría. No voy a deshonrarte dudando. Usted puede tomar esa decisión. Es como casarse. 2 personas simplemente dicen: sí, quiero, y están casadas. No importa en qué dirección puedan ir las emociones. Han establecido algo por medio de un voto. De la misma manera, usted puede ir ante Dios y traer su harapienta vida sin compromiso a un completo compromiso. Dios dice: ¿quieres desde este día en adelante
Dejar a todos los demás y tomarme a mí. Confiarás en mi Hijo para que gobierne tu vida y no intentarás arruinarla tú mismo. Si es así, responde, sí, quiero. Si usted responde, oh Dios, sí, quiero. Eso llega a ser para usted lo que son los votos matrimoniales. Eso cambia el curso y la dirección y las relaciones de su vida. ¿Se atrevería a confiar en la eterna sabiduría de Dios? Si es así, entonces ore. Oh, Padre Dios, perdóname por dudar. Tú eres infinitamente sabio y yo necesito sabiduría infinita en mi ignorancia. Toma el control de mi vida y sé mi sabiduría, mi justicia, mi santificación. Desde hoy en más, yo reconozco que tú eres eternamente sabio. Sé mi ancla y la estrella que me guíe. Eso cambiará totalmente su vida.